¿Me escuchan? Muchas gracias por la invitación al Colegio Departamental de Lima y también a la Universidad Nacional de Ingeniería, agradeciendo la participación de todos los concurrentes y especialistas en el tema y los interesados y ojalá los involucrados en la toma de decisiones. El plan para exponerlo en 40 minutos es muy poco. Vamos a tratar de hacerlo muy rápido y muy ágil. El puntero. Perdón. Nippon Koei desarrolló el proyecto a cargo por un financiamiento no reembolsable de JICA y con el apoyo del Ministerio de Transportes, ¿no? Nippon Koei es una empresa de amplia experiencia que no solamente ve el tema de transporte, sino también energía, agua y saneamiento, desarrollo urbano, planificación, etcétera, ¿no? Y dentro de lo que es transporte se ve ferrocarriles, caminos, sistema de transporte inteligente, túneles, puentes, y cuenta con puertos, aeropuertos, el Shinkansen, por ejemplo, y sistemas de monorriel como transporte masivo. También la planificación de aeropuertos tiene un personal muy amplio a nivel mundial de más de 650 ingenieros civiles, ¿no? Tiene certificación internacional y nacional. Centrándonos en el proyecto, es una actualización de la matriz de origen y destino que se hizo en el año 2004, con financiamiento de JICA y en donde se determinaron diversos proyectos para el sistema de la movilidad de transporte entre Lima y Callao. El estudio fue realizado con financiamiento no reembolsable de JICA y el gobierno tomó el resultado y revisó la red de metro de Lima y Callao. Los profesionales fueron de Japón, de Perú y de Brasil, ¿no? No solamente fue un equipo clave, que era el anterior, sino también hubo todo un equipo de más de 200 personas, sobre todo concentrada en la parte de la encuesta de personas, que es la matriz, es el origen de la demanda, es la demanda cierta, en donde no es solamente hacer el estudio sobre un sistema, sino es sobre toda la movilidad del sistema de Lima y Callao y cómo se mueve, cómo se transporta. Se hicieron 6 niveles de evaluación. La primera fue la encuesta personal, con más de 23.400 hogares visitados, pero completa la información de todos los miembros del hogar a 22.500, más o menos. Es un trabajo que se hizo en campo 2 meses, fue muy duro, fue arduo, ¿no? Se trabajó, como vamos a ver más adelante. La segunda fue el levantamiento de la línea cordón, la tercera las líneas cortinas, encuesta a pasajeros, evaluación de velocidades y encuesta de transporte de carga. Vamos a ver a detalle cada una de ellas, ¿no? Empezamos con la primera, que es la de viajes personales. Cómo se mueven los hogares en la ciudad en los 49 distritos. Se tomó la base como esto es a nivel estratégico, se tomó la misma base para hacer la comparación con el plan del 2004. 427 zonas internas, 19 zonas externas, incluso a nivel de continente. Se trabajó sobre los 49 distritos con orígenes y destinos. Pero estas zonas, algunas tenían déficit porque no son de origen, pero sí son de gran destino, como la Universidad de Ingeniería, el Parque de las Leyendas, cementerios, hospitales, etcétera, ¿no? Son atractores de viaje, entonces hay que tener en cuenta eso. El trabajo se dividió en 9 zonas y en cada zona había una oficina y toda una cuadrilla y un plan de personas, ¿no? Todo un organigrama con jefe de campo de cabeza, 2 zonas porque Lima es muy grande, estamos con más de 9 millones de habitantes, supervisores y jefes de brigada 34 y 170 encuestadores. El trabajo se iba progresivo al inicio. Cuando se hace este tipo de encuestas, como uno ingresa al hogar y va a preguntar cosas como cuántos vehículos tiene, cuánto gana, qué equipos y artefactos, pues había rechazo por el tema de seguridad. Ha sido muy difícil recolectar la información, pero sin embargo con el apoyo de la ATE y del MTC y de radios y de medios de comunicación se pudo tener la apertura a los hogares. Estos son los equipos de trabajo, hemos ido a todas zonas.
¿Qué tamaño de muestra? Se tomó el 1% de la población, ¿no? Y proyectada al año 2012, ¿no? De los cuales, como ven en las marcas rojas, es la ubicación de cada manzana que se ha visitado. Se identificó con GPS y se trabajó las variables aleatorias, ¿no? El cuerpo de la encuesta tiene 3 bloques: información del hogar, información de cada miembro, ¿no? Qué tipo, género, ocupación, si hay discapacidad, y también información sobre el objetivo del viaje, que es la demanda, ¿no? A cada lote se le identificó y bueno, y tuvimos todo un equipo de supervisión apoyados con personal técnico de la ATE. Todos tenían diferentes tipos de cómo llegar a cada encuestador y cómo llegar a la gente, ¿no? Ellos presentaban sus dominios de zona. En este caso, la zona sur tenía pues 9 distritos. El objetivo es tener una base principal de viajes de transporte. Para eso tenemos que desarrollar una capacitación para ver el tiempo que demora la encuesta y el tipo de preguntas, si son claras o no. Entonces, con estos planes, este plan piloto que se inicia, se logra cerrar la capacitación. La cartografía y marcado de segmentos debe ser muy precisa, porque vamos a amarrar la matriz. La encuesta propiamente dicha en hogares, la revisión y almacenamiento. Se tuvo todo un local grande para almacenar todas las fichas de transporte. Imagínense, más de 127,000 viajes. La codificación, la digitación y la doble digitación. No fue que se cogió aleatoriamente, sino que se volvió a digitar para tener la mayor certeza. Y para armar esta gran base de datos, ¿no? Entonces, dentro de los resultados que se obtuvo, la encuesta mayormente se concentró completa en los distritos que teníamos menor número de ellas y bastante deserción en lo que era el Callao y sobre todo Ventanilla, porque resulta que se detectó que en Ventanilla la gente no vive. Es gente que tiene doble casa y solamente se acerca cuando tiene los programas de electrificación o de agua y saneamiento. Entonces, esa es la realidad, ¿no? ¿Qué sucede? Porque también incorporamos algunas preguntas sobre el tipo de vivienda y cómo se han movilizado. Muchos hablan de cómo se mueve la ciudad, cómo se ha movido la gente en vivienda dentro de Lima. Se ha detectado que el 53% se ha desplazado internamente en Lima. ¿Para qué? Los que vienen de provincia o de afuera se concentran siempre en la parte central. Pero con la nueva adquisición, con los nuevos ingresos que tienen, se ha detectado que han adquirido viviendas en las periferias. Decir que del año 2004 a la actualidad se ha desplazado más del 53% es muy interesante. ¿Qué ha pasado con la ciudad? Este es un termómetro. Generalmente se tiene la casa propia o la casa independiente. Y todos dicen, uy, hay mucho dinero en Lima. No, lo que pasa es que la mayoría son invasiones o la casa multifamiliar, donde viven los hijos, donde viven todos los familiares dentro de un mismo terreno. Por eso es propia. Es más barato invadir que alquilar un departamento nuevo, ¿no? La propiedad vehicular, como se ha hablado ahora, se concentra en el centro, en el policentro, ¿no? Con más del 30% en 8 distritos que ya están identificados. Y en la periferia, pues, menos. La proporción de la propiedad vehicular versus los ingresos económicos. Se han actualizado los ingresos a la fecha, ¿no? Y obviamente se nota que la cantidad de vehículos, pues lo tienen los que tienen mayores ingresos, ¿no? Por lo menos más de 2 y 3 vehículos. Las características de los viajes. Se ha pasado de 16,5 millones que todo el mundo habla y que habla todos los proyectos respecto al 2004. Pero resulta que los grandes proyectos, los corredores, han trabajado sobre la matriz del 2004 cuando ya se estaba trabajando la matriz del 2012 y se compartió a todas las entidades, ¿no? Tanto es así que cuando se estaba trabajando el estudio de factibilidad de la línea 2 del metro, tuvieron que volver a recalcular con la nueva matriz de origen y destino.
Entonces podemos observar que el crecimiento de lo que es transporte no motorizado se ha incrementado, pero más en el flujo de caminata, no de bicicleta. La bicicleta ha disminuido considerablemente. En la parte de transporte privado sí se ha incrementado por la adquisición de los vehículos privados. Y estamos viendo que también en 300% el uso de motocicletas, porque se desplaza más rápido. No solamente para hacer la parte de reparto de delivery, sino también como vehículo privado. En transporte público tenemos variación y el incremento ha sido más del 200%, ha sido de mototaxis, ¿no? Las mototaxis han incrementado porque cada municipio otorga autorizaciones de manera independiente. Son parte de los ingresos, ¿no? El taxi ha disminuido, el taxi colectivo ha incrementado un poco, pero el uso del transporte público se mantiene. Y se ha incorporado lo que es el transporte masivo. Los datos fueron tomados a la fecha del 2012 para compatibilizar el modelo. Sin embargo, el sistema metropolitano ha duplicado ya su capacidad por día, ¿no? En los propósitos de viaje tenemos a trabajar, se concentra el 32%, seguido de a estudiar. Entonces, el transporte debe estar focalizado a esas personas económicamente activas, ¿no? Casi el 75% se transporta con una unidad, pero el resto tiene de 2 a más transbordos. Se detectó que se hacían hasta 10 transbordos en algunos casos, muy pocos, pero había. La tasa de viaje por estrato, a más adquisición, más movilidad. La tasa de viaje por propiedad vehicular, obviamente, si tenemos más carros, se movilizan más. El modo integrado, es decir, por tipo de transporte, comparando del año 2004 al 2012. Observamos que hay un incremento, ¿no?, en lo que es el auto, en la mototaxi, una disminución en el taxi colectivo porque ha sido sustituido por el metropolitano, ¿no? Cuando hablamos de viajes con conexión y sin conexión nos sirven para 2 tipos de análisis. Si analizamos lo que es origen y destino, el tema es viaje sin conexión, completo, ¿no? Y el viaje, con conexión. Y sin conexión es por modo. ¿Cuánto yo me movilizo caminando en bus o haciendo transbordo? La prioridad del modo de transporte de viaje, que coincidimos casi con lo que decía el arquitecto Subiates, ¿no? Primero el metro, el bus, el carro, taxi y a caminar. Viajes con conexión y sin conexión, pues acá lo vemos reflejado en millones de viajes. Hay incrementos en el transporte público, ¿no?, pero no en la proporcionalidad a nivel de porcentaje del total. El propósito de viaje por estrato, tenemos que prácticamente la base de CDE a trabajar y a estudiar es el bloque de más de 60%. El propósito de viaje, el más importante, sobre todo para trabajar, adopta el sistema rápido masivo, el uso del metro, el uso del metropolitano. El modo de viaje por propósito, igual, ¿no? A trabajar, el 65% opta por el transporte público. ¿Dónde se generan la mayoría de movilidad? En el centro de la ciudad, como atractora y como generadora de viajes. Sin embargo, el resto de zonas ya está teniendo su propia movilización. Se ha detectado que hay los viajes a caminar, se ha tomado desde 200 metros porque hay gente que trabaja en la misma cuadra, vendiendo o apoyando a sus vecinos, ¿no?, como niñeros o como ambulantes en algunos casos, o con sus propios talleres. Entonces, no se desplazan porque prefieren trabajar cerca del hogar. Este gráfico es muy interesante porque describe lo que es el reflejo de la movilidad
a lo largo de las 24 horas, concentrando la hora punta de 7 a 8 de la mañana, y en verde ya es el retorno. Se tiene diferentes horas de retorno. Sin embargo, la concentración está para trabajar y para estudiar justo en la hora punta. Se habla de que se pierde mucho tiempo de viaje, pues ahora se han optimizado y se refleja en la encuesta. Resulta que se tiene que en media hora se desplaza casi el 60% de la población. En una hora tenemos el 25% y el 12% más de hora y media. Prácticamente se han optimizado los desplazamientos a nivel de transporte. El tiempo promedio de viaje se ha detectado sobre todo en las periferias, ¿no? Como vemos acá. ¿Por qué? Porque no hay acceso a rutas subalimentadoras y el uso de la movilización en esta zona es a través de caminatas y de mototaxis, ¿no? Entonces habría que pensar en un reordenamiento de rutas a nivel de la periferia. El tiempo por modo, acá se observa con conexión y sin conexión, quiere decir si no tiene transbordo, ¿no? En el caso de taxis y de autos casi es lo mismo. El costo por modo para los taxis casi es 8.4 soles, porque no vamos a ver que solamente están en ciertos sectores. En la parte de colectivos, 2.30, BRT en ese momento estaba con $1.50 el pasaje, ¿no? Y el metro con $1.40. Ahora ha de haber incrementado esa parte del costo por pasaje. ¿Qué transporte alimentador se usa para lo que es el metropolitano o el metro? La mayoría camina o toma transporte público. Y acá observamos la asignación origen y destino de lo que es el tren, ¿no? Porque todavía no tenemos determinada la demanda de la extensión. Esto es lo que se ha observado en tiempo real. En el caso del metropolitano, ya sabemos que todo se concentra en el norte como origen para desplazarse después hacia el sur, que es la atracción. Por eso que hay grandes congestionamientos de pasajeros en la cabecera de Naranjal y luego se concentra en el sur, en Javier Prado, Canadá y Canaval y Moreira, ¿no? Cuando hablamos de taxis y mototaxis, prácticamente se han segregado por el uso. Acá tenemos la ubicación de las mototaxis en toda la periferia, como si fuera el taxi de la periferia, y los taxis ya no quieren desplazarse a otros distritos, trabajan de manera interna, ¿no? Y eso es lo que hemos podido determinar. Estos son los deseos de viaje de la demanda y como vemos, prácticamente los ejes se concentran en lo que va a ser después las líneas de metro. Para transporte de carga, para transporte privado. Y esta es la araña de demandas. Como podemos observar y se comentaba de que en Javier Prado debería ser la ruta, bueno, aquí podemos darnos cuenta que en carretera central sí hay demanda. Más bien de la estación central hacia el Callao no lo hay tanto. Pero por ejemplo en Gambetta sí es muy interesante hacer una acción. Lo mismo para la parte de universitaria. La parte de Javier Prado tiene demanda, pero lo que nos llama más la atención es la congestión, porque cada uno va el pasajero en su auto, muy poco transporte público, ¿no? Y la mayoría de rutas que circulan son del Callao, no de Lima. Y es a las 7 de la mañana. Entonces, con este tipo de gráfico es para tomar decisiones. Y con la carga de la infraestructura que se coloca, tanto con los proyectos a futuro, se determina por dónde va a ir la demanda. Esto es lo que se proyectó para el año 2025 en el Plan Maestro del 2004. Se propusieron 68 proyectos que iban a costar poco más de 5.500 millones de dólares. Y no se tomó la decisión de ir por este plan. Han pasado 10 años y la inversión pues ha quedado dirigida a solamente una parte del transporte, ¿no?
Cuando se evalúa la demanda, que ha sido actualizada, lo vamos a ver más adelante, también requerimos de otro tipo de encuestas, como es la encuesta de línea cordón. Ahí se separa lo que es la parte urbana de la suburbana y necesitamos canalizar los 6 puntos de ingresos hacia Lima. Y hemos encontrado algunos cambios, ¿por qué? Porque la ciudad ha crecido y en la parte sobre todo central y la de Canta, que no hay un control del crecimiento de la ciudad. Por lo tanto, el punto se desplazó. Y detectamos que había una disminución de transporte público, pero no porque no exista, sino porque hemos corrido el punto y esas unidades son las que vienen de Guarochirí, dan la vuelta y entran por Lima, ¿no? De manera informal. Igual para la parte de Canta y Cieneguilla. Otro dato importante en el punto de cordón es de dónde salen los vehículos interprovinciales y camiones de carga de Lima hacia provincias. Pues resulta que salen del centro de Lima y de La Victoria, cruzando innecesariamente la ciudad cuando deberían existir los terminales terrestres y también los puertos secos para la distribución hacia el norte, hacia el centro o hacia el sur. Y aquí se evidencia lo que aparece en oscuro, casi gris, son las unidades que salen del centro hacia los conos. La encuesta de línea cortina me permite determinar qué sucede cuando yo parto la ciudad. Tenemos una gran barrera que es el río Rímac, 16 puentes que se analizaron y que si esos colapsan por un sismo, tendríamos a Lima dividida en dos. Y también se tomó para actualizar los datos en lo que era la Panamericana. Si estuviéramos hablando de un corredor como la Tacna Garcilaso-Arequipa, que son casi 8 kilómetros, una línea cortina sería la vía expresa, por ejemplo, ¿no? Y ya sería un estudio específico de demanda. Con esto determinamos cuántos cruzan por la ciudad, tanto de norte a sur, en todos los puntos. Tenemos la curva de volumen vehicular con la hora punta igual de 7 a 9. Tenemos la punta de pasajeros igual de 7 a 9. Y los modos, ¿no? El que más se utiliza es el de microbús. Dentro de los puentes, los más usados son, como vemos aquí, es el puente Santa Rosa y el puente Ricardo Palma. El Ejército, no tanto porque ha disminuido la cantidad de vehículos. En comparación con los volúmenes actuales respecto al Plan Maestro, ha disminuido el número de pasajeros en el puente del Ejército por la incorporación del metropolitano. Menos buses, mayor cantidad de pasajeros, ¿no? En lo que es la línea cordón de la Panamericana, igual, tenemos la distribución de este a oeste o de norte a sur, tenemos la carga para determinar la hora punta, tanto de vehículos como de pasajeros, ¿no? Tenemos igual, el microbús es el más usado y el volumen de pasajeros se concentra en el puente Atocongo por la incorporación de la línea 1. Comparación entre los volúmenes actuales y los del Plan Maestro, porque ya los hemos visto, ¿no? Aquí es para el transporte normal. Hay que agregarle lo que es el transporte de metro. Ya se ve la incidencia de esa disminución, ¿no? Esos son los volúmenes tanto de pasajeros como de vehículos. Cruzan al día más de 1.800.000 pasajeros de norte a sur en Lima. Entonces, si colapsan los 16 puentes, que va a ser un foro creo más adelante, ¿no? En agosto, sería bueno analizar esta parte de movilidad, ¿no? La encuesta de pasajeros, se plasmaron todos los proyectos a futuro de transporte urbano para ver cuáles eran los puntos estratégicos para tomar en la encuesta. ¿Por qué? Porque íbamos dirigidos a quienes, a potenciales usuarios de transporte, que es el usuario de buses, normal, del transporte regular, los usuarios del metropolitano o el BRT, los usuarios de autos y taxis y los usuarios del tren. Y obtuvimos pues una serie de respuestas en base a una encuesta de preferencias declaradas, midieron niveles de servicio, cambios de modalidad, ¿no? Y qué era también lo que esperaban.
En el primer bloque, que es de transporte de usuarios, los que usan transporte público en general, metro, BRT, bus, se preguntó, ¿no? ¿Tiene auto? Y el 11% tenía auto. ¿Y por qué no lo usa? ¿Por qué? Por la congestión, por el costo de combustibles y porque no hay estacionamientos, ¿no? ¿Con qué frecuencia toma el taxi al mes? Bueno, la mayoría de 1 a 3 veces, pero ya es una demanda cautiva que se debe de tomar en cuenta en lo que es la gestión de taxis, que ahora hay una sugerencia de taxis. Con respecto a usuarios, ¿no? ¿Por qué toma taxi? Porque estoy apurado y llego tarde, ¿no? Pero si tiene la oportunidad de tomar un sistema masivo que está libre, lo tomaría. Usuario de los buses, ¿no? ¿Cuál es el propósito de viaje? El 68% a trabajar. ¿Cuánto tiempo tarda? Casi el 51% en promedio, el 51 minutos en promedio. Y con una tarifa de $1.10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar si puede ahorrar 10 minutos de viaje? La mayoría se concentra en 50 centavos y hasta $1. Entonces, es interesante, si tiene un servicio rápido, podría tener un sistema autosostenible. Usuarios de buses, ¿alguna vez ha tomado el metropolitano? Sí, más del 60%. Y el tren, más del 20%. Y cuando se les preguntó si acá se ofrece un BRT, o sea, un metropolitano, un tren o un monorriel, ¿por cuál se inclinaría? Y casi hubo triple empate, ¿no? Todos quieren un nuevo sistema. Se pensó que se iban a inclinar por alguno, pero no, hubo diversificación, ¿no? Y es interesante para una incorporación de un nuevo sistema. Para los usuarios del metropolitano, ¿no? ¿Cuál es su medio de acceso a las estaciones? La mayoría lo hace caminando. Y en segundo término, usando una combi. ¿Cuál es el medio principal de transporte a su centro de trabajo? El metropolitano, ¿no? ¿Cuál era su medio de transporte antes del metropolitano? Era el transporte público. El 95% del transporte público migró al metropolitano. ¿Por qué cambió el modo de transporte? Porque es más rápido, más del 90%. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se siente con el sistema? Pues más del 50% lo califica como muy bueno y bueno. Y aceptable, si sumamos todo eso, es más del 80% de los usuarios del metropolitano, a pesar de los acosos, ¿no? Usuario de auto particular, la gente que tiene auto. ¿Cuál es el medio principal de transporte en su lugar de trabajo? Bueno, usa el auto particular. Pero si usted tuviera, si la respuesta fue que no tiene auto, ¿no? ¿Por qué no usa? Igual, por el estacionamiento, por la congestión y por el costo de combustible. Usuarios de auto particular. ¿Alguna vez tomó el metropolitano? Sí, el 56%. ¿Y el metro? El 22%. Y otra vez se les pregunta, si hubiera un sistema disponible para su viaje y es más rápido que su auto, ¿cuál elegiría? Igual, casi triple empate, entre metropolitano, tren y monorriel. Gana por poco el metro, ¿no? Continuamos. ¿Cuál es el medio de acceso a las estaciones? El taxi, los que usan metro. Y después caminata. ¿Con qué frecuencia utiliza el tren? Casi todos los días laborables y todos los días. Es una demanda cautiva muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el medio principal de transporte a su centro de trabajo? El metro, ¿no? 56%. ¿Cuál era su medio antes? Igual, más del 95% usaba transporte público. Usuario del metro ahora. ¿Por qué cambió el modo de transporte? Porque es más rápido. O sea, la gente quiere un transporte rápido.
Igual su calificación fue muy buena, más del 90% lo encuentra entre aceptable, bueno y muy bueno. Y otra cosa interesante fue que se le preguntó por el nivel de servicio. ¿Qué tipo de servicio considera que es necesario para el metro? Y solicitaron asientos en la estación porque no había. Había muy pocos y ahora ya los han incorporado algunos. Otro es que no había servicios. Ya hay servicios abiertos al público gracias a la encuesta. Y tiendas en la estación, que tampoco había. La encuesta de velocidades también se hizo a más de 22 ejes para medir los cuellos de botella, las congestiones, las demoras, ¿no? Se encontró lo que nosotros ya conocemos. Todos esos puntos que ya no son puntos, ya son corredores, cuello de botella, ¿no? Tanto en la hora pico de la mañana como en la entrada y en la salida. Tenemos en hora valle y tenemos también en hora pico de la noche, que están en los documentos que se van a anexar, creo, en el CD. Hemos visto que para llegar a la ciudad es más lento, en cambio para salir no tanto. La encuesta de transporte de carga también fue interesante porque queríamos ver cómo se movilizaban las mercancías y se tomaron las encuestas en el aeropuerto, en el puerto del Callao, en el mercado mayorista, porque no había transporte en lo que era Santa Anita, y La Pampilla, ¿no? Y prácticamente se concentraba mucho en lo que es el mercado mayorista y todos los anexos que hay, porque no hay un mercado mayorista, hay muchos, como hay 2, 3 mercados de frutas, ¿no? Entonces, en realidad es toda una zona que está entre el Agustino y la Victoria, no es solo un mercado, ¿no? Se ha incrementado el número de camiones para la comercialización hacia fuera y dentro de Lima. También se hizo una actualización del modelo en sí, porque se han corrido muchos programas o muchos proyectos, pero no han actualizado lo que es la base de la infraestructura. Y habían tenido algunos errores en cuanto a los centros de atracción, que los habían puesto de manera geométrica, y cuando debe ser en la concentración de los usuarios, donde está la densidad poblacional. Entonces hay que corregir mejor los modelos, ¿no? Y también se encontraron que habían algunos arreglos ya en lo que eran las avenidas, que tenían 4 carriles y figuraban como 2, y se actualizó. Eso nos demoró un poco porque teníamos que revisar toda la malla y también incorporar los nuevos proyectos a los cuales tuvimos acceso. No todos dieron la información. Los escenarios analizados en el plan maestro versus el nuevo plan fueron 7, pero los más representativos son los 4 primeros. ¿Y qué pasa si no se hace nada? La congestión está ahí, ¿no? Lo rojo. Sobre todo en la parte de San Juan del Lurigancho. A pesar de tener la extensión, ¿no? Ahí no se tiene la extensión, perdón. Pero cuando ya se tiene la extensión, mejora un poco, ¿no? Pero porque San Juan del Lurigancho tiene una alta concentración y muy pocas vías principales, que son Flores de Primavera, que está al costado, ¿no? Aquí se tomó en cuenta como proyectos a futuro el periférico vial norte, línea amarilla, el túnel Santa Rosa, la prolongación de la vía expresa, y aquí tenemos las demandas, ¿no? Están con un comportamiento más o menos regular al 2030. Esa es la parte de la demanda que se ha analizado para las líneas tanto del metropolitano como las líneas de metro. Y podemos observar una gran atracción en lo que es el metropolitano, como decía el arquitecto José, ¿no? Acá se analiza la línea 3 y realmente no tiene demanda la línea 3. Todo lo toma el metropolitano. Entonces, tal es el éxito, o como es el primer corredor, absorbe esa demanda y tendría que redefinirse lo que es la trayectoria de la línea 3 del tren, ¿no? En la parte de los casos 3 y 4, que son casi similares, y donde se incorporan la línea 6, porque en el análisis de demanda existía ya un decreto aprobado de 5 rutas, pero habían vacíos, porque no se hizo un estudio de demanda de esta magnitud. Y se revisó los trazos y se complementó con un adicional
que fue aprobada con otro decreto supremo y se actualizó la red de transporte masivo, ¿no? Estos son los proyectos que decíamos que eran 68, ¿no? De 5.500 millones, pero que en ese momento el Estado dijo, no vamos a poner ni un sol. Así que la municipalidad que tiene a cargo el transporte público tendrá que hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Dentro de las conclusiones más importantes, yo lo he pasado muy rápido porque estos son cuadros y son datos y no es tan bonito como la presentación anterior, con los esquemas de ciudad, pero la información es muy interesante y es muy rica para la planificación. Y ahora sí, teniendo cómo nos movemos y qué ciudad queremos, entonces se puede diseñar mejor los planes de corto, mediano y largo plazo, porque esta es demanda real, no es demanda acomodada, ¿no? El metropolitano es el corredor de mayor demanda, desde su inauguración en el 2010, el cual ha mejorado significativamente la movilidad de la ciudad. Y sí, porque antes no había ni siquiera un corredor como para mostrar. Y ya la gente se cita en las estaciones o calcula su tiempo para desplazarse. Como es el mayor, incluso que la línea 1 es, como se decía, en un futuro va a exceder su capacidad. Por lo tanto, hay que pensar bien a futuro qué es lo que se va a hacer con la línea 3, y no es que el metropolitano está bien, que está mal, sí está bien, pero tiene un periodo de vida y hay que hacer acciones si es que ya se están focalizando grandes inversiones en el transporte masivo. La encuesta de pasajeros determina que el 95% del transporte público migra hacia el transporte, hacia el transporte masivo, que sea eficiente, sea por buses o sea por metro o a lo mejor por monorriel, ¿no? O subterráneos. El pronóstico de la demanda muestra que la transferencia entre líneas de metro son muy importantes y si se logran acortar las distancias de caminata, los tiempos de transferencia, hay que analizar esas capacidades de esos terminales de integración. Entonces hay que ir viendo en cómo van a compatibilizarse la línea 1 con la línea 2, con la línea 3, y no solamente eso, vamos a ver también con la integración tarifaria, ¿no? El congestionamiento. Hemos visto que los mapas de demanda aparecen no muy buenos, porque están entre naranjas y amarillos, que ya denotan una congestión. Pero eso es porque hay que tener en cuenta qué tipo de movilidad vamos a enfocar. Si es hacia el transporte masivo o hacia el crecimiento del parque automotor, que ya hemos visto, en base a los informes de ARAPER, que se están comprando más de 200.000 vehículos al año nuevos, sin contar los usados o los que no se llegan a desechar en el tiempo, ¿no? Entonces, se sugiere que el sistema, la gente se va a movilizar bien en los sistemas rápidos masivos, pero hay que tener un desincentivo al transporte privado y quizás optar por los park and ride, ¿no? Hacer integración del modo privado con los sistemas masivos a través de estacionamientos. Otra de las cosas que le gusta a la gente cuando usa el metropolitano es que hay una integración física entre el bus alimentador y el bus o sobre la troncal. Hay esa facilidad. Entonces los sistemas masivos deben de ir acompañados de esa alimentación que sea un poco más asequible y segura para el pasajero y que no sea una integración natural o a fuerza, ¿no? Otro aspecto importante es la encuesta del viaje de personas, que el tiempo de recorrido prácticamente es de 45 minutos, ¿no? Pero esto se va a ir incrementando si es que Lima sigue creciendo como una mancha de aceite y no hay ningún control ni una barrera de crecimiento y haciéndola ineficiente. Si no se hace algo en ese sentido, pues se va a continuar con los viajes largos y con los congestionamientos. Actualmente la participación modal del transporte público llega casi al 70%, aunque se estima un incremento en el número de autos a futuro, ¿no? Y el equipo piensa que la participación modal en las horas picos no variará
debido a una red interesante e importante del transporte masivo que se vaya a implementar. Esa es la definición de la Ruta 6, ¿no? Que viene por Universitaria, toma parte del Malecón y agarra Angamos. Por la parte de la forma de la vía, pues no permite ciertos radios o ciertas pendientes si se tiene un sistema de metro, aunque se pueden hacer, si es subterráneo, algunos correctivos y ajustarlo a los radios mínimos. Otra opción podría ser el sistema de monorriel que se analizó en este estudio. Se revisaron los proyectos que se plantearon para el Plan Maestro del 2004 y solo se ha avanzado con lo de la línea 1, ¿no? Se quedó en estudio de factibilidad lo que era el COSAC 2, no se avanzó por optar por la línea 2, y una serie de proyectos como el periférico vial urbano, que ha quedado en análisis, y las extensiones del resto de corredores e infraestructura, ¿no? Entonces, ya tenemos el diagnóstico real, no esperemos a que pasen 10 años para volver a evaluar, ¿no? Sino que ya se tomen decisiones de qué ciudad se requiere y cómo debemos movernos para ser competitivos. Porque no solamente tenemos una meta de 4 años, hay crecimiento hacia la ciudad. El transporte de carga es ineficiente. Hay otros países que son más ineficientes, ¿no? En Latinoamérica y que también se están evaluando. Tenemos un puerto, tenemos un aeropuerto, pero para llegar no hay acceso y hay cuellos de botella. Y la responsabilidad son de los municipios, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta los grandes proyectos, las grandes mercancías que podemos trasladar y la cantidad de pasajeros que podemos transportar, ¿no? Entonces, el usuario es el objetivo, el usuario es el cliente. Gracias. El campo mío no es el campo de la planificación justamente, sino es el campo de la ingeniería geotécnica. Por eso yo excuso de dar una opinión sobre lo ya tratado. Los organizadores insistieron en que participe en este día, porque el día de mañana ya tengo otros compromisos académicos adquiridos. En tal sentido, es que voy a dar una opinión con respecto a las características geotécnicas y las características sísmicas de, fundamentalmente, línea 1 del tren eléctrico. Y lo voy a hacer en mi calidad de experiencia de primera mano, ¿no? Habiendo participado en estos estudios desde hace bastantes años, por cuenta del contratista, que contaba además una supervisión. El principal supervisor se encuentra aquí presente en la sala, y también distintos supervisores y asesores de fuera. Cuando vimos el proyecto del tren eléctrico en su primera etapa, hace muchos años, vimos que de la Villa El Salvador hasta el óvalo Los Cabitos se encontraban suelos arenosos y eventualmente suelos gravosos. Es más, hubo en el proyecto inicial la posibilidad de cimentar con pilotes el puente sobre el puente Atocongo. Los pilotes se fabricaron y se iban a hincar y no penetraron. Se tuvo que modificar la cimentación de esta estructura. Entonces, desde Villa El Salvador hasta Óvalo de los Cabitos, básicamente la cimentación estuvo constituida por una cimentación superficial. Es cierto que las cargas no se conocían adecuadamente, es cierto que se tuvo que hacer un análisis basado simplemente en factores de seguridad, en condiciones de servicio, lo cual fue modificado a posteriori. En el intermedio, antes que se reinicie la construcción de la línea 1 y la línea 2 del tramo 1, perdón, el tramo 1 y el tramo 2 de la línea 1, se estudiaron también otras alternativas para hacer, por ejemplo, variaciones de la línea anterior a través de la avenida Benavides con un sistema cut and cover, y también ir por el centro de lo que conocemos como Sanjón. Sin embargo, al final primó el criterio de extender en el sistema de transporte elevado la línea que venía desde Villa El Salvador
y llegando en una primer tramo hasta la zona de la avenida Grau. En este primer tramo, casi toda la cimentación, yo diría que toda la cimentación ha sido cimentación superficial, en la medida en que existía material gravoso, compacto, del tipo conglomerado de Lima en esa línea. En algunos puntos específicos, como es el cruce de la avenida Javier Prado, por ejemplo, al no tener la posibilidad de extender el área de la zapata de la cimentación, tuvo la necesidad de complementarse con micropilotes que trabajaran a tracción. El principal interés y la principal preocupación que teníamos en este primer tramo era la existencia eventual de posibles zonas de relleno como la que existía en el antiguo Río Surco. Afortunadamente, las exploraciones que se hicieron en una primera instancia y las que fueron después complementarias nos indicaron que esa situación no se dio y en consecuencia se llevó sin ninguna dificultad este primer tramo. Lo que debo mencionar es que hubo una mucha mayor interacción entre la ingeniería geotécnica, la ingeniería de los suelos y la ingeniería sismorresistente y la ingeniería estructural, porque uno de los requisitos que nos daba en ese momento la ATE era que debíamos diseñar estas estructuras con los reglamentos AASHTO, en esa época del 2010. Este reglamento nos involucra algunos aspectos importantes, sobre todo con el sismo de diseño, por un lado, y también con el hecho de diseñar las cimentaciones con el método LRFD, que es el método límite en el diseño de las cimentaciones. Con el propósito de continuar con el tramo 1, línea 1, se complementaron estudios con perforaciones diamantinas en algunos casos, calicatas, ensayos de medición de ondas de corte y ensayos de placa. El tramo 1 terminó en la zona de la avenida Grau y después se concretó la construcción del segundo tramo. El segundo tramo tenía dos puentes que pasaban el río Rímac, puente Huáscar y el puente sobre el río Rímac, y terminaban en una zona que se llama Bayóvar en San Juan del Lurigancho. En este caso particular, y debido a la posible socavación del río Rímac, fue necesario ejecutar pilotes excavados que tuvieron un diámetro de 1,50 m, tanto a nivel de los puentes sobre el río, cuanto en otra sección de la zona de San Juan del Lurigancho, en donde encontramos en un tramo más o menos largo material arcilloso, material limoso, que no harían posible, debido a las grandes cargas que transmitía esta estructura elevada, la posibilidad de hacer cimentación superficial. Entonces, en ese tramo que menciono y sobre los puentes se ejecutaron pilotes excavados de 1,50 m de diámetro, con longitudes variables hasta más o menos 30 metros por lo general. Para hacer este diseño, hecho aquí en el Perú, como digo, supervisado por peruanos y eventualmente también asesorado por gente de fuera, esto es en referencia a unas notas que he leído por ahí en uno de los diarios recientes. Hicimos también investigaciones de perforación diamantina en estos tramos, hicimos mediciones de propagación de las ondas de corte, calicatas y ensayos de placa. Lo que debo mencionar finalmente es el diseño sísmico. 2 minutos, ¿cómo no? El diseño sísmico, de acuerdo a lo que exigía el reglamento AASHTO 2010, lo hicimos para 1000 años de periodo de retorno. Eso hizo como consecuencia que el valor de aceleración, y por cierto aquí la nota fue calculado en el Perú, no fuera, fue de 0,52 veces la gravedad. La novedad en este diseño fue que calculamos un espectro de peligro uniforme, es decir, no solamente el valor de aceleración pico, sino también para 0,2 segundos y 1 segundo de coordenadas espectrales. Esos han sido entonces los espectros de respuesta, y ese es un breve resumen, una breve pincelada de lo que se hizo en relación a la cimentación y al diseño sismorresistente, por lo menos los parámetros de entrada al diseño sismorresistente. Gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Jorge Alba, vicedecano del Colegio de Ingenieros del Perú. Rapidito nomás, el ingeniero Germán Gallardo de la Universidad de Piura, igualmente 10 minutos.
Adelante, ingeniero Gallardo. Sí, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la extraordinaria presentación. Yo quería mencionar algunos temas rápidamente. Primero, que es importante que la ciudad esté orientada a las personas y no al carro. A mí me parece que es importante que en el plan se verifique esto, se viva esto. Esa visión genera privilegios para el peatón, diseños que incluyan seguridad vial. Ahorita es posible hacer diseños geométricos incluyendo la seguridad vial, sobre todo para niños, gente mayor y discapacitados. También es importante la eficiencia en las conexiones, como se ha mencionado, sobre todo las multimodales, y costos adecuados para los pasajes. Es una realidad que día a día nos levantamos cada vez más temprano para ir al trabajo y regresamos más tarde. Eso es una realidad. Estamos perdiendo calidad de vida. Estamos gastando gran parte, muchas horas, en los medios de transporte. Esto se nota, digamos, en los pasajeros. Los planes y soluciones deben garantizar calidad de vida. La ingeniería tiene que estar al servicio de mejorar la calidad de vida. Pero no solamente perdemos calidad de vida, lo más preocupante es que hay gente que pierde la vida cada día en las vías. El número de fatalidades que están ocurriendo en el Perú es muy alto, es uno de los más altos que hay en Latinoamérica. Respecto a los planos que demuestran en rojo, amarillo y verde, según el congestionamiento de las vías, esto hay que manejarlo también a nivel municipal. Las municipalidades deberían tener capacidad para elaborar esos planes de congestionamiento actual y futuro. Digamos, eso es muy importante potenciarlas. Hay que mirar el futuro con una visión, yo creo, un poco más humanista del transporte, una ciudad orientada a la persona. Esto tiene que ver con los planes, y los planes se hacen en base a data, y no tenemos mucha data para hacer prospección al futuro. Los sistemas inteligentes de transporte pueden ayudar muchísimo a recolectar data, y eso está en manos de las municipalidades. Sin data no se puede planificar. La influencia de Lima es el otro punto que quería mencionar. Ella es muy importante. Lo que se haga en Lima va a servir de ejemplo para muchas municipalidades, para otras ciudades. Hay que recordar 4 principios fundamentales: la ingeniería, hacer buena ingeniería en las ciudades, hacer lo que llama el enforcement, o sea, hacer control policial, ese es un gran tema, educación vial y gobernanza. Tenemos calidad en cada uno de estos temas en las municipalidades del Perú actual. El tercer punto, la complejidad del problema que nos estamos enfrentando. Es imposible pasar de negro a blanco en poco tiempo. Esto nos hace ver de que debemos controlar las expectativas de los planes y las soluciones, y que estas soluciones deben continuarse en el tiempo. No podemos pensar que esto se va a resolver en poco tiempo. Esto necesita, como se decía, un trabajo de mayor aliento, y en ese sentido creo que es muy importante este tipo de reuniones. La sociedad civil, el rol de Colegio de Ingenieros, el rol de las universidades, tiene que garantizar planes a 30, 40 años, no solamente, digamos, planes para un periodo municipal o un periodo presidencial. El problema que estamos enfrentando es un problema dinámico, multidisciplinario, multiinstitucional, y por lo tanto es un problema complejo. El problema no es solo técnico, es un problema también de management, es un problema de saber manejar el transporte en las municipalidades. Yo me pregunto, ¿en las municipalidades tenemos personal que sepa manejar carteras de proyectos, programas de proyectos y proyectos con criterios globales, que es lo que se necesita en una Lima moderna? Los alcaldes y los regidores son al final los que hacen las políticas públicas para el transporte. Ellos tienen adecuado asesoramiento, los ingenieros podemos llegar ahí. Ahí hay una responsabilidad también un poquito de parte de todos los ingenieros, de todos nosotros. Empezando por pensar no solamente en planes de 5 o 10 años, sino que hay que pensar en foresight, en prospectiva. Hay que mirar el Perú al 2050, teniendo una parada en el 2021, que es el año del Bicentenario. Es un problema efectivamente no solo de ingenieros, de arquitectos, es multidisciplinar, pero al final debemos tener en cuenta que son los consejos municipales y regionales los que deciden. Finalmente, el ciclo de preocupación es un tema muy importante, el tema del control policial. Este es un tema que hay que trabajarlo, hay que ver cómo se resuelve, una capacitación.
hay una grave pérdida de autoridad de las municipalidades. Es cierto que hay temas fuera del alcance del municipio, el poder judicial, el control policial. Hay una grave falta de educación vial de peatones y conductores e incluso de autoridades. Esos son los temas que yo quería mencionar, pero antes de terminar, quería mencionar que efectivamente faltan políticas para camiones. Lo que ha mencionado la colega es impresionante, que los camiones salen del centro de Lima hacia afuera, y del centro de Lima, haciendo La Victoria. No hay políticas para gestionar camiones. No hay políticas para hacer bridge management, para hacer gestión de puentes. Y los puentes permanentemente están siendo atacados por camiones de gran peso, por buses. Lo hemos visto muchas veces en la televisión. Estamos hablando efectivamente de que hace falta buen servicio. La gente dice quiero rapidez, pero también la gente está empezando a decir quiero también calidad en el servicio. Entonces también eso es un tema que hay que mirar. La hora punta se está desplazando. Cada vez la hora punta va a suceder que nosotros nos despertemos más temprano y nos acostemos más tarde porque nos gastamos mucho tiempo en el transporte. Finalmente, una idea que yo quería alcanzar, digamos, que puede servir, es el tema de lo que le llaman en Estados Unidos el HOV, los carriles de alta ocupancia. O sea, en Estados Unidos, si tú vas con tu carro y estás tú solo en tu carro, entonces, digamos, estás en unos carriles que son para ti, pero aquellas personas que lleven 2 o 3 pasajeros tienen unos carriles especiales, que son carriles en los cuales tú puedes correr más. Entonces también hay que, de alguna manera, como mencionaba la colega, desincentivar a la gente que solamente, digamos, maneja su carro él solo, y de tal manera de incentivar a las personas que comparten su carro con otros pasajeros. Esto, entre otros, son los aportes que quería mencionar. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros por la invitación del día de hoy. Voy a aprovechar el micrófono que tengo aquí para ir avanzando porque sé que es tarde y tengo todo el reto por delante de que en verdad les pueda dar información que sea de utilidad para todos ustedes. Nosotros somos la concesionaria Rutas de Lima. Rutas de Lima es una de las 2 concesiones viales urbanas que existen en nuestra ciudad. De hecho, para nuestro país es toda una experiencia. ¿Aló? Gracias. Para nuestro país es toda una experiencia el poder contar con concesiones viales urbanas ahora, porque generalmente lo que hemos tenido como país y experiencia anterior ha sido siempre solo concesiones viales que principalmente tenían carreteras que no necesariamente estaban inmersas dentro de una ciudad y menos aún dentro de la capital como es Lima, con una cantidad de habitantes que excede ya 9 millones. Entonces, uno de los retos principales, de hecho, que tenemos y se veía, lo comentaban también los panelistas anteriores, era que necesitamos como ciudad mejorar el transporte. Y eso es parte del reto que nosotros tenemos como Rutas de Lima. Nosotros queremos y nos hemos trazado como objetivo brindar servicio de calidad a nuestros usuarios y que tengan la posibilidad de llegar a su destino de manera más rápida, pero sobre todo de manera más segura. Nosotros en Rutas de Lima les voy a explicar un poquito estas 3 partes que contienen la presentación para hacerlo bastante rápido y vamos a hablar primero de nuestra concesión, las operaciones, qué es lo que hacemos y todas las obras del proyecto, que son estas obras que vamos a ejecutar en los 2 primeros años de concesión, lo cual no significa que son las únicas obras que se van a ejecutar en los 30 años de concesión que tenemos, pues el contrato de concesión permite que más adelante, de acuerdo a la demanda que se vaya generando en las vías, se puedan agregar obras adicionales en función a esta demanda. Nosotros tenemos 2 tareas dentro de nuestra concesión. Tenemos la operación y mantenimiento de las carreteras y la inversión en infraestructura. Nosotros la operación y mantenimiento de las carreteras la venimos haciendo en el caso de Panamericana Norte y Panamericana Sur desde febrero del año pasado y para eso se utiliza hoy en día los recursos del peaje. Es decir, los peajes que tenemos, que luego les voy a mostrar cuáles son, se utilizan específicamente hoy en día a la operación y mantenimiento de las carreteras y para eso todo el flujo que se recauda del peaje va directamente a un fideicomiso
en un banco que garantiza que efectivamente estos flujos son utilizados exclusivamente para este fin. La inversión en infraestructura es 100% privada. El contrato de concesión lo que decía es, nosotros como concesionario tenemos que tener la disponibilidad de los más de 590 millones de dólares que hay que invertir en estos primeros 2 años para hacer las obras del proyecto, las obras obligatorias, disponibles, y luego, una vez que lo tienes disponible, haces el cierre financiero y comienzas las obras. Esto te garantiza justamente que la inversión sea 100% privada. Nosotros tenemos la concesión de las carreteras Panamericana Norte, desde Javich hasta Ancón. Tenemos Panamericana Sur, desde el Trébol de Javier Prado hasta Pucusana. Y tenemos la autopista Ramiro Prialé, en la extensión que tiene hoy en día, que son aproximadamente 10 kilómetros, y vamos a extender la autopista Ramiro Prialé hasta el puente Los Ángeles. Es decir, Ramiro Prialé va a tener casi 30 kilómetros de construcción, de carretera. Actualmente nosotros estamos operando Panamericana Norte y Panamericana Sur. En el caso de la autopista Ramiro Prialé, lo que señala el contrato es que una vez que la autopista esté culminada, es decir, tenga los 30 kilómetros, entonces nos es entregada para la operación. En el caso de los puntos rojos que ustedes pueden ver aquí, son todos los intercambios viales, los pasos a nivel o a desnivel que vamos a construir en los primeros 2 años a partir del cierre financiero, que es lo que hemos finalmente cerrado el viernes de la semana pasada. Todos estos puntos, como ven aquí también, principalmente están concentrados en muchos casos en Panamericana Norte. Y la razón de esto es que justamente la idea es regresar a las carreteras a su perfil de autopista. Es decir, convertir la carretera en una autopista mucho más moderna y que permita tener mayor fluidez en el tránsito. Es decir, que las personas puedan llegar mucho más rápido a su destino, pero sobre todo de manera más segura. En el caso de Panamericana Norte hoy en día es una carretera que se comporta mucho más similar a lo que conocemos como una vía local, no como una carretera ni una autopista de alta velocidad. El nivel de demora que pueden tener los vehículos que se trasladan por la Panamericana Norte puede tener tiempos de hasta 3 horas entre Javich y Ancón. Por eso es que justamente el contrato de concesión prevé que las obras obligatorias que tenemos que hacer en 2 años por cada uno de estos tramos estén concentradas principalmente los pasos a nivel o a desnivel en Panamericana Norte para poder regresarle el perfil de carretera. En el caso de Panamericana Sur tenemos las obras concentradas en este primer tramo también, en el caso de pasos a nivel o a desnivel, porque en este otro tramo, que es el que va hasta Pucusana, la carretera Panamericana Sur ya tiene un perfil más de autopista. Ahora, esto no significa que no se van a realizar trabajos, porque de hecho parte de los trabajos que se va a hacer además es la construcción de puentes peatonales, se van a realizar extensión de vías auxiliares para el ordenamiento de transporte público, y adicionalmente a eso se va a hacer también la mejora y conservación del pavimento de la carretera. Nosotros tenemos, y eso es uno de los grandes retos de ser una concesión vial urbana, tenemos alrededor de, si ven en el tramo entre Javich y Chillón, por ejemplo, que es más o menos a esta altura, que es este tramo que está aquí, tenemos alrededor de 150,000 usuarios por día. Y cuando llegan a Chillón, que es donde está el peaje, llegan alrededor de 30,000 usuarios, que es lo que pagan el peaje y continúan hasta Ancón. En el caso de toda la carretera recibe los mismos servicios independientemente de que se haya o no pagado el peaje. Es decir, todos los usuarios de la vía tienen derecho al servicio independientemente de que se le haya cobrado. En el caso de Panamericana Sur, tenemos alrededor de, en esta zona, y por eso la explicación también de la concentración de los intercambios viales en esta zona inicialmente, alrededor de 200,000 vehículos por día, solamente entre Javier Prado y más o menos a Tocongo. 200,000 vehículos por día que al momento que llegan a Villa, que es donde está el peaje, se transforman en alrededor de 40,000 vehículos, que son los que pagan el peaje. Ustedes saben que con la tarifa de peaje, como les decía, actualmente es que se hace la operación y mantenimiento de las carreteras. Entonces,
Principalmente, para mostrarles un poquito el cronograma de trabajo, nosotros firmamos contrato de concesión el 9 de enero del año pasado. El 10 de febrero tomamos posesión de las carreteras y comenzamos a operar Panamericana Norte y Panamericana Sur. El 1 de julio del año pasado ya comenzamos a operar las carreteras nosotros solos. Este periodo anterior lo hicimos en transición con EMAPE, que era la entidad que administraba las vías anteriormente. Y luego teníamos este periodo de 12 más 6 meses para hacer el cierre financiero. En este periodo hicimos dos obras importantes que les voy a mostrar en un momento, que son la obra inicial de Alipio Ponce, que básicamente era un reordenamiento del tránsito en esa zona, y la reconstrucción del puente San Pedro, que tuvo un accidente y por eso la base del puente colapsó y cayó sobre la carretera. Las obras obligatorias tienen un periodo de 2 años por cada tramo. Comenzamos este año con Panamericana Norte y Panamericana Sur en todos esos puntos que son intercambios viales a nivel y a desnivel que les mostré hace un momento. Y luego comenzamos también con Ramiro Prialé, también con un plazo de 2 años, que comienza un poquito después porque tiene un periodo de expropiación. Es decir, tenemos que hacer liberación de áreas desde la zona de Huachipa hasta el puente Los Ángeles, que ya hemos venido trabajando también, donde ya hemos trabajado todo el levantamiento de la población que existe en esa zona, se ha hecho contacto con las personas, se ha elaborado el PACRI también en coordinación con el Ministerio de Transportes, con la DEGASA, que es el organismo que está encargado de esto, y con la Municipalidad Metropolitana de Lima. El cierre financiero para nosotros ha sido tiene un significado importante para nosotros, no solo como empresa, sino como ciudad y de hecho como concesionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque hemos logrado la mayor colocación de bonos en soles en la historia del mercado peruano. Es decir, nunca antes se ha hecho una colocación mayor que la que se ha logrado con este proyecto el día viernes. Y el otro punto interesante es que nosotros teníamos una oferta de bonos por 1.459 millones de soles y tuvimos una demanda significativamente mayor a la oferta que teníamos, es decir, teníamos mucho más inversionistas interesados en invertir en el proyecto que lo que incluso el proyecto necesitaba. Esto es importante porque esto demuestra la confianza que tienen inversionistas en un proyecto como este en nuestra ciudad. Los servicios que brindamos, nosotros brindamos servicio de atención de emergencias viales gratuitos a todos los usuarios de las vías, tanto a personas como a vehículos. Tenemos una central de atención de emergencias que atiende 24 horas al día, los 365 días del año, y adicionalmente a eso también tenemos una línea de atención al usuario. Los peajes que tenemos existentes hoy en día, tenemos el Centro de Recaudación de Pucusana, así se llama no porque esté en Pucusana, sino porque es el nombre que tiene, y está principalmente ubicado en un caso, en el tramo que va al sur, en Villa, en el tramo que regresa, digamos, a Lima, a la altura de Punta Negra, y todos los accesos y salidas de la carretera. Eso es un centro de recaudación completo, es decir, un centro de recaudación completo de peaje lo que hace es, tiene las 2 troncales de ida y retorno y los accesos y salidas de la vía. ¿Para qué? Para garantizar que el usuario de la vía que esté utilizándola y que efectivamente la vía necesita destinar esos recursos para la operación y la conservación de la carretera, entonces se tenga los puntos de recaudación en todos los accesos y salidas de la vía. En el caso de Panamericana Norte, sí tenemos un solo peaje, es un sistema de peaje que aún está incompleto porque tiene solamente un peaje en un sentido. En el caso de Ramiro Prialé, nosotros no tenemos ningún peaje. Una vez culminadas las obras, es decir, todos estos intercambios viales y pasos a nivel o a desnivel que les mostré, se van a colocar un peaje en el otro sentido, se va a completar el sistema de recaudación en Panamericana Norte y cuando la Ramiro Prialé tenga los 30 kilómetros, entonces ahí recién se va a colocar un sistema de recaudación adicional. Las tarifas de peaje en nuestro modelo de concesión funcionan de la siguiente manera. Y para nosotros, la verdad, como empresa nos sentimos bastante cómodos con el sistema que tenemos porque
Por un lado, ningún incremento de peaje viene para nosotros hasta la culminación de las obras. Esto de todas maneras garantiza, otra vez, que la inversión en obras sea 100% privada. ¿Y por qué les comento esto? Porque muchas veces no es necesariamente, como decíamos, no tenemos experiencia en concesiones viales urbanas y menos aún el común denominador de las personas conoce cuál es el modelo de concesión. En el caso de nosotros, los peajes se utilizan exclusivamente para la operación y mantenimiento de las vías y la inversión es 100% privada. Entonces, ningún incremento de peaje es para la concesionaria hasta la culminación de las obras y la tarifa siempre se redondea, en el caso de nosotros, a 50 centavos. Y esto sucede por dos razones, porque operativamente dar un vuelto de 3.32 es a veces monetariamente imposible. Entonces, lo que sucede es, se redondea hasta 50 céntimos siguiente, pero la concesionaria solo recibe la tarifa exacta. ¿Qué se hace con ese diferencial? Ese diferencial va a generar un fondo, es decir, una especie de colchón, que se va a utilizar para cuando la tarifa tenga que ser actualizada por inflación. Entonces, ese fondo de ese redondeo sirve para actualizar, para cubrir eso y que se mantenga la tarifa de peaje lo más estable posible en el tiempo. ¿Por qué tiene que tener una actualización por inflación? Porque efectivamente el peaje tiene que servir para cubrir la operación y mantenimiento. Si hay inflación y sube el asfalto, tengo que poder cubrir el incremento de esto con la tarifa de peaje. Todos los incrementos de peaje y todo lo que se va a hacer está tal cual detallado el momento, cuánto y cuándo en nuestro contrato de concesión. Nosotros hemos tenido un primer incremento de peaje el año pasado, el 1 de julio, que fue básicamente el IGB. Fue agregarle el IGB a la tarifa de peaje por ser nosotros una empresa privada. Es una obligación que tienen todas las empresas privadas en el Estado. Y luego hay 2 incrementos adicionales que van a generar un fondo para cubrir eventuales obligaciones que la Municipalidad de Lima pueda tener en el contrato de concesión. ¿Por qué? Porque este contrato de concesión es autosostenible, es decir, se ejecuta toda esta obra sin presupuesto público. Al final de las obras tenemos una tarifa final que lo que tiene que hacer es cubrir la operación y mantenimiento de las carreteras, eventuales sobrecostos de la municipalidad, el derecho de concesión y el retorno de las inversiones. En el caso de nuestras operaciones, simplemente para que conozcan un poco qué hacemos, hasta la fecha, nosotros desde el 1 de marzo del año pasado que venimos haciendo atención de emergencias, hemos realizado más de 30.000 atenciones de emergencia en Panamericana Norte y en Panamericana Sur. Y esto no es disposición de recursos, sino es por evento. Es decir, yo puedo tener un accidente de tránsito y en el accidente de tránsito yo puedo desplazar 2 recursos, un auxilio vial y una grúa y una ambulancia, dependiendo del tipo de servicio que se necesite prestar en ese momento. Y hemos realizado más de 30.000 atenciones, lo cual significa que tenemos un promedio alrededor de 2.000 atenciones por mes. La mayor parte de las atenciones son auxilios viales, es decir, la mayor parte de las atenciones que tenemos, de 30.000, 27.000, son que se bajó la llanta o que de pronto me quedé sin gasolina o de repente se me malogró el carro y se recalentó el motor. Entonces nuestros auxilios viales tienen mecánica básica, digamos, para brindar auxilio, y si es que no se le puede arreglar el vehículo en el momento, lo que se hace es se traslada el vehículo a la zona segura más cercana. Y luego también tenemos la posibilidad de tener un monitoreo ya y estadísticas sobre no solamente los accidentes de tránsito, sino los accidentes de tránsito, la cantidad de muertos o de heridos que hay en nuestras carreteras y cuántos de estos son, por ejemplo, por atropellos. Un dato importante para nuestra concesión, por ejemplo, es que solamente entre marzo y diciembre del año pasado tuvimos 97 atropellos en las carreteras. Y los 97 atropellos en las carreteras, casi el 50% fueron a menos de 250 metros de un puente peatonal. Entonces, nosotros tenemos contemplado dentro de la concesión construir más puentes peatonales, pero de hecho no solamente tenemos que tener una infraestructura segura, sino además tenemos que tener una educación vial que acompañe esta infraestructura para que las personas utilicen los puentes peatonales. Entonces nosotros el trabajo que hacemos es que hacemos educación vial en colegios y en los puentes peatonales. El año pasado hacíamos y este año lo hacemos también, activaciones en los puentes peatonales para que las personas lo utilicen, y hacemos 4 días a la semana, 3 puentes por día, 8 horas al día. Estamos en las vías
tratando de que las personas todo el tiempo de manera lúdica, con juegos, con niños, con fotos, etcétera, crucen por el puente peatonal, y trabajamos en los colegios de la zona de influencia también. Tenemos también bases de operaciones implementadas en la carretera para mejorar los tiempos de atención y poder llegar más rápido, ¿no? La señalización horizontal y vertical de las carreteras, que las tenemos al 100% para el mantenimiento, la limpieza de estructuras, la reposición de guardavías, y otro tema interesante, por ejemplo, es el tema de recojo de basura y desmonte. Solamente en 2013 hemos recogido 25.000 toneladas de basura y desmonte. Recogemos alrededor de 60 toneladas de desmonte diarias y 30 toneladas de basura por día hoy. Y esto sí es un problema, ¿por qué? Porque el costo del recojo de basura está dentro del costo de la operación, y el costo de la operación se cubre con la tarifa de peaje, y la tarifa de peaje debe cubrir todos los costos de operación. Entonces, en el caso del recojo de basura y desmonte, de hecho, nosotros tendríamos como concesionario la obligación, ¿no?, o el compromiso de recoger la basura de la vía, que quiere decir el papelito que botó el usuario, la botella que se cayó de un micro, pero no el desmonte que dejó un camión. Pero lo que sucede hoy en día, ¿no?, y es parte de lo que estamos trabajando, que tenemos otro programa, así como Rutas Seguras, que es el programa de educación vial, ya estamos trabajando el programa Rutas Limpias, que estamos trabajando un proyecto piloto con la Municipalidad de Puente Piedra, donde estamos tratando de educar a la gente y convencerla de que la basura la saquen en el momento del recojo de basura que establece la municipalidad. Y asimismo hacemos operativos de seguridad con la policía en las carreteras, también para detectar este tema, además de temas de seguridad vial. Las inversiones que hemos hecho hasta ahora y las obras que hemos ejecutado hasta ahora, básicamente hicimos la remodelación de los peajes para brindar un mejor servicio al usuario y que no se generen colas al momento de pasar por las plazas de peaje, un carril adicional que se construyó en Panamericana Sur para ser utilizado de acuerdo a la norma, el manual de carreteras, durante el plan verano para el retorno a Lima, y luego los retornos en Panamericana Norte, que en Panamericana Norte tenemos una particularidad otra vez, porque no es una carretera que tiene perfil de carretera, un uso de carretera hoy en día. Entonces tenemos cada 100 o 200 metros, tenemos cruces irregulares, es decir, rompen la berma central y los automóviles y los trailers y los camiones dan la vuelta en U cada 100 o 150 metros en la carretera. Entonces eso es parte de lo que tenemos que ir trabajando como educación vial, el respeto a las normas de tránsito. En el caso del puente San Pedro, como saben, este puente colapsó el julio del año pasado porque un camión chocó contra la base del puente y removió la estructura. En el momento que pasó una cisterna por encima del puente, la carga de la cisterna fue demasiada para la estructura que ya estaba removida, y evidentemente el puente se vino abajo con la cisterna. Entonces el puente se reconstruyó en 5 meses, se entregó en diciembre del año pasado, ¿no? Perdóname un minuto. Bueno, quería mostrarles un poquito porque tenía un timelapse, viene el señor que me va a ayudar, para mostrarles un poco el de 10 segundos para que vean un poco cómo se realizó el trabajo de la reconstrucción de este puente. No. No está pasando. No. No importa, para no demorarme. Sí, el anterior. Puedes hacerlo. Gracias. No está jalando. Bueno, qué pena. Lo tengo en el otro archivo, pero acá en la pantalla no lo está jalando, no importa. Sí, lo que pasa es que está en otro de los archivos que estaban ahí. Bueno, en el caso del puente San Pedro, como les comenté, tenemos en obras ejecutadas también el reordenamiento del intercambio Alipio-Ponce, que justamente parte del trabajo que se hizo fue, bueno, en realidad parte del problema que tenía este puente era que sobre el puente de la carretera es donde paraba el transporte público. El paradero era sobre el puente y eso le quitaba a la carretera 2 de 3 carriles.
Entonces lo que se hizo justamente fue todo un trabajo para ordenar el tránsito en Alipio Ponce y que no siga siendo un cuello de botella. En el caso también hemos construido puentes provisionales que por el caso, otra vez, de accidentes por altura de transporte que chocan contra la base de los puentes. Ahí hay un tema que es importante y es que la norma lo que exige hoy en día, y esta norma ha cambiado en el tiempo, es que la altura de la base del puente, es decir, el Galibotén, sea de 5,50. Pero no todos los puentes hoy en día tienen 5,50 de altura. Entonces, esta adecuación probablemente se va a ir haciendo en el transcurso del tiempo, porque los puentes ya que existen hoy en día y están operando, ¿no? No cuentan con esa altura. Pero sí tenemos una norma también que dice que la altura máxima que los camiones deben tener es 4,65. Y 4,65 casi el 90% de los puentes cumple con 4,65. Entonces, si en realidad los camiones no excedieran la altura de la carga que deberían tener según la norma, no tendríamos el inconveniente de que pudieran chocar o hacer colapsar diferentes puentes, a pesar de que ellos no tienen hoy en día la altura de 5,50 que se determinó hace unos años atrás. A ver si haces clic ahí encima, a ver si funciona. Luego, lo otro que estamos trabajando, estamos terminando de implementar un centro de control de operaciones, que lo que hace es justamente nos permite tener cámaras a lo largo de toda la carretera y poder monitorear todo lo que sucede en la vía, no solamente por un tema de seguridad, sino también para optimización de la operación, y esto nos permite tener también un sistema georreferenciado de todo lo que hacemos en la operación, es decir, saber exactamente cuántas veces se ha cambiado un guardavías en cada punto y determinar acciones que puedan prever, que puedan existir, por ejemplo, porque se cambia un guardavías en un punto porque ha habido X cantidad de accidentes en un mismo momento. Entonces, uno lo detecta, sabe que ese es un punto rojo y ves de arreglar la parte de la carretera que pueda estar teniendo de pronto un ángulo de giro que no permite que las personas puedan seguir avanzando. Y luego, finalmente, ya para culminar, ¿no?, las obras del proyecto. ¿Cómo es que realizamos las obras? Nosotros hacemos primero varias alternativas de ingeniería para cada uno de esos intercambios viales que ustedes vieron. Es decir, cada uno de esos puntos rojos que vieron al principio, que les mostré en el mapa, tiene desarrolladas varias alternativas de ingeniería. Alipio Ponce tenía 9, en el caso de Benavides tiene 6, en el caso de Cantacallao, por ejemplo, tiene 2, dependiendo de cada intercambio se utiliza esto. Entonces, luego, ¿esto qué se hace? Se determina una solución óptima o probable, digamos, a nivel de ingeniería, y esto luego se prueba en un sistema. A ver si tengo suerte ahora para que la microsimulación funcione. Creo que no. A ver. No, tampoco. Bueno, esto lo que era es una microsimulación que lo que permite hacer es proyecta el tráfico a futuro con cada uno de los colores que ustedes ven ahí, son vehículos que van circulando por el intercambio vial y tienen cada vehículo, digamos, cada color representa un tipo de vehículo, es decir, los amarillos son transporte privado, los rojos son transporte pesado y así. Entonces, se le carga a este sistema no solamente el tipo de vehículo, sino la demanda proyectada a futuro y la forma de manejar nuestra, que es una forma bastante particular. Entonces, una vez que corre la simulación, corre para cada uno de los puntos y se puede desarrollar una ingeniería óptima para toda la vía. Es decir, yo coloco la solución 1 con la 1, con la 1, con la 1, y luego corro todo el sistema y hago la microsimulación de tal forma que si yo veo que en algún punto se genera un cuello de botella, yo saco eso y propongo la 2 y vuelvo a correr el sistema. Hasta que encuentro un diseño geométrico vial urbano óptimo para, con su desarrollo de la ingeniería para poder presentar a la Municipalidad de Lima para la aprobación.
La primera obra que vamos a realizar ahora que ya tenemos el cierre financiero es el intercambio vial de alisos, que lo que es hoy en día es un paso a nivel, donde los vehículos cruzan, como ustedes ven ahí, sin ningún tipo de orden, ¿no? Y lo que se va a convertir es en un paso a desnivel donde la avenida Aliso se va a deprimir y va a pasar por debajo de la carretera Panamericana Norte. En el caso de casi todos los desarrollos de ingeniería que hemos tenido hasta el momento, se ha priorizado mantener la Panamericana Norte a nivel, y en el caso de Panamericana Sur también. ¿Por qué? Porque desviar el tránsito de la carretera por vías alternas es muy complicado por el impacto que causa a la gente que usa las carreteras. Ese es otro de los retos de trabajar en una concesión vial urbana con más de 300.000 vehículos día operando. Tienes que hacer obras, intercambios a desnivel, todos en paralelo, en 2 años de plazo, con más de 300.000 usuarios utilizando las carreteras. Entonces, lo que se va a hacer es, más o menos, lo que va a quedar, digamos, es la avenida Alisos pasa por debajo de la carretera, dejando la carretera libre, en este caso del cruce de Los Alisos. En el caso de 25 de enero, en Panamericana Norte, también tiene un cruce similar, es un cruce a nivel, y lo que se va a hacer es un óvalo elevado, donde va a permitir que tengas todos los giros necesarios, y la Panamericana Norte pasa por debajo de este óvalo elevado. En el caso de Cantacallao también igual, tenemos un cruce a nivel hoy en día, y lo que se va a convertir también es en un óvalo elevado con la carretera Panamericana Norte pasando aquí a nivel, y que permita a los usuarios tener todos los giros por la parte elevada de este óvalo. Todas estas obras que les estoy mostrando son las obras que se van a hacer dentro del primer año de concesión, del primer año de ejecución de obras. En el caso del óvalo Naranjal, también es un óvalo elevado en Panamericana Norte. En el caso del Derby tenemos un caso particular porque actualmente el viaducto que tiene el Derby en Panamericana Sur tiene varios problemas. El primero es que los pilares que soportan el viaducto están sobre los carriles de la carretera. Lo más probable, y lo que entiendo, es que cuando se construyó este viaducto, la carretera Panamericana Sur no tenía la cantidad de carriles que tiene hoy. Entonces, lo que sucedió fue que en el momento que se amplió la carretera, los pilares del viaducto quedaron sobre los carriles de la carretera. Entonces, hoy en día tenemos una Panamericana Sur que tiene 5 carriles, 3 carriles, 6 carriles. Lo segundo es cuando nosotros queremos girar. Este de aquí es el Jockey Club y esta es la avenida del Derby. Cuando uno quiere girar a nivel, viene del Derby y sale a la Panamericana Sur y quiere girar hacia el Trébol de Javier Prado, tienes que hacer un giro a nivel. Y no solamente tienes que hacer un giro a nivel sobre la carretera de alta velocidad, sino que adicionalmente este pilar que está aquí impide la visión de los carros que vienen en este sentido. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? En horas punta hay un policía que tiene que pararse aquí en la carretera y detiene el tránsito de una carretera para poder girar la avenida del Derby en las mañanas, por ejemplo, ¿no? Y el otro tema es que cuando uno quiere salir de la avenida del Derby y quiere ir hacia la Panamericana Sur, sentido sur, no tiene posibilidad de hacerlo. Tiene que hacerlo a nivel aquí, salir hasta el Trébol y luego volver a regresar. Todo esto se va a corregir con una obra que se va a hacer en el Derby, que lo que vamos a tener que hacer es demoler los viaductos existentes, porque al tener los pilares sobre la carretera es imposible salvar la estructura que está sobre la misma. Entonces se va a reconstruir esto, más o menos son alrededor de 8 o 9 meses de obra, y lo que se va a hacer es, se van a construir 2 viaductos. El ángulo de giro de este viaducto también hace que muchos vehículos tengan accidentes en esta zona de aquí, porque tiene un ángulo de giro que no es el permitido hoy en día por las normas aplicables. Entonces, lo que se va a hacer es, si yo vengo del Derby hoy en día y quiero salir a la Panamericana Sur, yo voy a entrar por el viaducto y salgo de frente a la Panamericana Sur para irme al Trébol. Si yo quiero dar la vuelta hacia San Borja, voy a dar la vuelta por aquí y voy a San Borja. Si yo quiero ir a la Panamericana Sur con sentido sur, voy a hacer esto
¿no? Y me voy a ir por acá y salgo a la Panamericana. Y si lo que quiero es regresar al Derby, voy a hacer exactamente lo mismo y puedo hacer el retorno. Es decir, estos viaductos te permiten tener todos los giros que se necesitan tener para poder optimizar, digamos, la utilización de este intercambio. Esto es más o menos el 3D de lo que va a ser el intercambio del Derby. Y luego tenemos Benavides. En el caso de Benavides tenemos un problema principalmente en las salidas y accesos de la carretera hacia Benavides. La mayor parte del tránsito, porque para hacer esto también tenemos conteos de tráfico, la mayor parte del tránsito que genera esta cola que ven aquí en Panamericana Sur, esto es sentido sur, ¿no? Aquí está la Panamericana, digamos, este es norte. Si nosotros salimos aquí, la mayor cantidad de vehículos lo que hacen es salen aquí porque necesitan doblar hacia acá y generalmente se van aquí hacia Allende, hacia San Juan. Entonces, lo que se va a hacer es, se va a hacer un túnel que va a ir por debajo de la carretera y por debajo de la carretera va a cruzar de frente a Allende, por debajo de esta avenida hasta salir a Allende y los va a llevar, ¿no?, a la avenida sobre nivel ya a San Juan. Esto lo que va a permitir es que todos los vehículos que tienen este destino salgan de la carretera de frente por el túnel y no necesariamente tengan que utilizar esta salida. Para optimizar esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que las personas que quieren salir hacia la Panamericana Sur, sentido norte, no lo van a hacer por esta salida que hay hoy en día, que está frente a Casinelli, Casinelli está aquí, ya no lo hacen por aquí, sino lo hacen por esta avenida que está a la espalda de Casinelli y salen de frente a la Panamericana Sur. Quienes quieren venir así, salir a la carretera, salen por acá, ya no hacen el giro aquí, que este giro que está acá para salir por acá es lo que ocasiona el tránsito en toda la Benavides a la altura de la Ricardo Palma. Y para poder retornar, lo que hacemos es el sentido de la vía que está ahora en sentido norte, que es esta vía auxiliar que me permite salir frente a Casinelli, va a ser sentido sur. Entonces, si yo salgo de Monterrico y quiero salir a la carretera, voy a salir así. Si yo salgo de Monterrico y quiero irme a Miraflores, hago así, subo a Benavides y me voy a Miraflores. Si yo quiero salir, vengo de Miraflores y quiero ir a Monterrico, hago así y me voy por acá, y si yo quiero salir hacia Allende, también puedo hacerlo a nivel acá. Si yo vengo por la carretera y quiero ir a Allende, voy a utilizar el túnel y me voy a ir por acá. Antes que nada quiero agradecer al Colegio de Ingenieros y al decano también de la Facultad de Ingeniería de la UNI por la oportunidad de estar con ustedes para poder dar en este importante evento algunos conceptos. Yo he tenido una grata oportunidad de ver este proyecto desde que se denominaba Línea Azul en el año 2010, que me invitaron a participar del trabajo en Lima Metropolitana, y poder luego continuarlo tomando después la sugerencia y luego la gerencia de promoción de inversión privada y finalmente firmar el contrato de este proyecto de 590 millones de dólares, sobre el cual estamos absolutamente satisfechos en el extremo de que, como bien dijo Gisela, el día viernes se ha logrado el cierre financiero. El cierre financiero es muy importante porque posibilita precisamente que estas obras que hasta hoy día han estado sujetas a los análisis de orden técnico, de orden vial, de orden de transporte, finalmente se puedan materializar para el desarrollo de nuestra ciudad. Nosotros en la actual administración municipal tenemos mucha fe en lo que significa el desarrollo de estas grandes concesiones, porque es bueno que sepamos que Lima Metropolitana, por todo ingreso, al ser una ciudad que no tiene canon ni sobrecanon, solamente alcanza a menos de 500 millones de dólares de ingresos al año, de los cuales menos de 200 pueden ser destinados a inversión pública. Un proyecto de este tipo, que tiene 32 intersecciones, 115 kilómetros de vías, y en las cuales además se va a hacer una renovación de toda la carpeta asfáltica, que está dando a la ciudad 20 kilómetros adicionales, con una, digamos, con la perspectiva y necesidad que había de Ramiro Prialé, que está planificada hace tantos años y que no había oportunidad de tenerla, y que es la inversión privada la que nos la posibilita, y que además tiene estas 32 intersecciones que van a proponer y van a promover, digamos, que la conectividad y, por otro lado, la transitabilidad en las vías de las Panamericanas Norte y Sur y Prialé nos permitan tener un mejor desarrollo en esta vía tan importante, este eje norte-sur-este, ¿no?, que son en realidad
los 3 ejes sustanciales de los ingresos a Lima. Es de verdad un proyecto importante en el cual Gisela señala que ha habido 9 proyectos o 10 proyectos o 7 proyectos para cada intersección. Lo que pasa es que a veces uno ve la concesión y dice, bueno, es un proyecto que finalmente el proponente hace el planteamiento y ahí queda. Esto no es así, y a Gisela le consta y a su equipo técnico la cantidad de discrepancias, de análisis técnicos, de discusiones y de evaluaciones en orden técnico, económico, financiero que hemos tenido, no solo para llegar a la firma del contrato, sino también para posibilitar la implementación del contrato en el día a día. Ustedes, como nosotros, y nosotros más que ustedes seguramente, estamos preocupados cada día que escuchamos en las noticias que se cayó un puente, que chocaron un puente, que el puente peatonal está con problemas de accesibilidad, que tal vía está intransitable, que la Panamericana se cortó aquí o allá. Esa es la realidad de Lima y no es producto de que hayamos hecho bien o mal una concesión, es producto que la lógica de inversión pública en nuestro país en general ha estado marcado por el hecho de no prever operación y mantenimiento. Esa es una gran debilidad. No es responsable ni esta gestión, ni la anterior, ni quizás la anterior. Es en general la política de gestión que nos ha llevado a esto. Entonces, como administración municipal se ha heredado estas vías con una cantidad de problemas que gracias a la concesión podemos responder a ellas. Por ejemplo, Gisela nos mencionaba el Puente San Pedro. El Puente San Pedro estaba previsto a una obra simplemente de interconexión. Esa era la obra obligatoria planteada. Sin embargo, un camión lo chocó, el puente se desplomó y había que responder rápidamente. Una de las oportunidades que nos da precisamente la inversión privada es que hemos tenido fondos para inmediatamente generar la obra y en un tiempo récord de 5 meses ponerla en operación a beneficio de la ciudad. Lo propio ha pasado con otra cantidad de puentes peatonales y otros problemas que tenemos en la ciudad. A veces con la inversión pública es muy complicado, pero gracias a la inversión privada sí tenemos esta capacidad pronta de respuesta. Así que nosotros entendemos que para Lima Metropolitana, donde ya hemos logrado firmas de contratos por más de 1.500 millones de dólares, en esta ciudad sin canon ni sobre canon, definitivamente lo que es la inversión privada no es una oportunidad. Para Lima, señores, es una necesidad. Nosotros ya tenemos con estos proyectos, tanto el Vías Nuevas de Lima, que ha mencionado y se ha expuesto en este momento. También tenemos el Vía Parque Rima, que es un gran proyecto que vino firmado el año 2009 en la anterior administración y que nosotros tuvimos que renovarlo para darle viabilidad social. Es un proyecto que se ha convertido en un proyecto de 700 millones de dólares con otra serie de problemas de ejecución de obra y de lograr el reasentamiento involuntario más complicado que en áreas urbanas hecho en el Perú. Son más de 1.500 predios que están siendo reubicados en distintos programas de vivienda y con muchísimos problemas para poder plantear una compensación y lograr el desarrollo justo, digamos, del beneficio de la ciudad y tanto también a los ciudadanos que que están involucrados en el proceso. Lo propio, un proyecto que ya está firmado el contrato, pero que ya estamos empezando los procesos de aprobación del proyecto, es la prolongación sur de Paseo de la República, que es un proyecto de 230 millones de dólares y que va a permitir la ampliación del metropolitano hacia la zona de San Juan de Miraflores y luego ahí potenciarlo hacia las zonas de Villa María, hacia la zona de Villa El Salvador. Entonces, estos son los proyectos que tenemos en cartera de ejecución. Porque la Gerencia de Promoción de Inversión Privada, a diferencia de Proinversión, no solamente maneja lo que es los procesos de promoción y evaluación de los proyectos y firme de contrato. Nosotros también tenemos que estar a cargo de la implementación de los contratos, que amerita una complejidad mayúscula, y como somos con Rutas de Lima, en este caso socios, es una constante búsqueda de soluciones para hacer de estas vías, para hacer de estos proyectos una oportunidad de seguridad, de atención pronta al usuario, de serviciabilidad, lograr que estas vías sean las vías de estándar internacional que realmente la ciudad de Lima necesita. ¿No? Por eso es tan importante estos procesos en los que estamos y es bueno para nosotros tener este foro que nos permite aclarar estos temas, plantear estos temas, porque también generan una serie de conflictos, de visiones. Por ejemplo, cuando se habla de los peajes, ¿no? Los peajes tienen que incrementarse por fuerza de la necesidad de estas inversiones, pero evidentemente el beneficio tiene que ser mayor
digamos, a la molestia de esta generación de incremento en los peajes. Y eso es lo que se busca con estas vías, ¿no? La búsqueda sustancial de hacer un proyecto en el cual en 3 años tiene que entregarse todas las obras obligatorias, ha sido lo que se ha buscado en este proyecto de 590 millones de dólares. Así que yo lo que agradezco es la oportunidad de haber podido estar con ustedes y hacer estos planteamientos respecto de lo que son las concesiones para la ciudad, y también señalar que es importante que nosotros, que les informe también que nosotros tenemos una cartera de 4.000 millones de dólares, donde muchos de ellos son proyectos cofinanciados, proyectos que ya no son estos grandes proyectos autosostenibles, que son los que en la actualidad les hemos planteado, sino otros proyectos que son intra e interdistritales, porque la ciudad de Lima, dentro de los defectos de su planeamiento, de la implementación de su planeamiento, ha perdido conectividad. O sea, hay una serie de vías, hay un déficit mayor a 10.000 millones de dólares de déficit en infraestructura solamente de implementación del sistema vial metropolitano. Y como ciudad, el déficit alcanza 40.000 millones de dólares en brecha de infraestructura. O sea, somos una ciudad que obviamente tiene gran oportunidad de inversión privada, pero al mismo tiempo tiene una serie de problemas en la conectividad. Esto, de la mano de lo que es el transporte público, que es tan importante, debe generar en un futuro próximo, esperamos, el tan ansiado desarrollo sostenible, de movilidad sostenible que esperamos para nuestra ciudad. Bueno, yo sé que el tiempo está bastante corto, así gracias, que les agradezco por la arquitecto oportunidad. Domingo Arzubiaga. Gracias. Gracias por su comprensión, el tiempo es, y bueno, antes que se nos vayan, sabemos que todos están interesados. El ingeniero José Matías León, de la sección de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Adelante, por favor. Bien, a todos, muy buenas noches. También quiero agradecer al Colegio de Ingenieros, también soy directivo, pero hago la referencia al decano de la Facultad de Ingeniería Civil, a la UNI, donde también soy docente y represento el posgrado, en este caso en la área de transportes. Si bien es cierto, también, quiero también felicitar a los que se han quedado, son muy pocos. Llegué y estaba totalmente lleno, en realidad la hora está un poquito pesada. Y el último también no es muy bueno que digamos. Tenía una serie muy grande de cosas que decir, de anotar, pero luego tengo que reducir a lo más importante, en que a mí me interesa más que nada ver la seguridad vial en la que están ustedes construyendo. Se ha hablado de la seguridad vial prácticamente, como se ha presentado, más dirigida a los vehículos, a la pronta respuesta, a los accidentes, pero hay gente que guía a los costados, los que están en las vías auxiliares. ¿Cómo se ha pensado en eso? Hay que verlo en el futuro. No solamente usar estas carreteras como para los vehículos, sino también para los ciclistas. Se ha pensado en hacer las ciclovías en laterales, que sí está plasmado también en el Plan Maestro de Ciclovías de Lima Metropolitana. Se ha pensado también en los intercambios futuros que podría atenerse con la futura red de metro que se va a construir, si se van a dejar los pases para las estaciones. Hay muchas cosas que ustedes en poco tiempo tienen que resolver y que me parece muy bien que bajo este modelo de concesión 100% privado se esté realizando, ¿no? La pregunta también que todos nos hacemos siempre es ¿hacia dónde queremos llegar? Toda la vida estamos hablando de problemas. Los problemas se resuelven y por eso nos vamos a sacar los ingenieros, ¿no? Nosotros tenemos que ya darnos un punto a donde llegar y tratar de resolver cada uno de ellos y hacer nuestro checklist y avanzar. Cuando lleguemos a ese punto vamos a ver que tenemos más cosas que resolver y así sucesivamente. Yo escucho todos estos problemas desde que nací y siempre ha habido embotellamiento, siempre ha habido que queremos un metro, siempre ha habido que se quiere concesionar. Ya desde el año 89, 90 se quería hacer la vía expresa de Paso de la República, hasta no sé cuándo no se termina. Esperemos que con esta ocasión también se realice. O sea, hay bastantes cosas por pensar en una Lima planificada, ordenada. El tema es ordenamiento territorial. Me parece muy bien que se haya invitado a los arquitectos aquí también, que ellos ven ese sector con otros ojos. Nosotros ingenieros construimos, también pensamos, planificamos, pero ellos lo ven a otro nivel. Y la exposición, ya la había visto antes en el Ministerio de Transportes, en Provías. También ya estaba, bueno, ahora ya está terminada, ¿no? Era un primer avance. Y sí, me parece muy justo que Lima tenga pues una autopista hacia el norte, ¿no? Porque en realidad yo soy usuario mucho de las vías y prefiero no caminar o vivir en mi propio carro hacia allá, ¿no? por la hora.
Ayer mismo nomás vi cómo saltaban aquí antes de Ojavich, en la zona de acá de Fuerte de Lima, a un vehículo, ¿no? A las 8 de la noche, ¿no? con un ladrillo, ¿no? Entonces han pensado también en la seguridad cuando hay embotellamientos, y el embotellamiento no era causado por esta vía, el embotellamiento era causado por la salida hacia San Juan de Lurigancho en el puente Huánuco aproximadamente, y que te lleva la cola, ¿no? Todo eso está resuelto, o sea, eso supongo que lo han visto en su simulación, pero hay que pensar, como le digo, no solamente en la seguridad de los vehículos y los que están los usuarios, sino también en los que están afuera, ¿no? Eso que va a todas las concesiones, ¿no? Gracias. Bien, gracias, ingeniero Matías León. Gracias por su capacidad de síntesis en esta primera jornada. Gracias, doctora Isela Benavente. Gracias, arquitecto Domingo Barzubialde.